Francesco Forgione, conocido mundialmente como Padre Pío, nació el 25 de mayo de 1887 en Pietrelcina, Italia. Desde sus primeros años, su vida estuvo marcada por una profunda espiritualidad. Sus padres, Gracio y María Giuseppa, eran humildes campesinos que le inculcaron una fe católica sincera y devota. A pesar de las limitaciones económicas, su familia priorizó su educación religiosa, lo que permitió que Francesco desarrollara un fuerte deseo de servir a Dios desde una edad muy temprana. Desde niño, Francesco experimentó lo que más tarde describiría como visiones celestiales y encuentros místicos. Estas experiencias alimentaron su deseo de convertirse en sacerdote. A los 15 años, ingresó al seminario de los capuchinos en Morcone, adoptando el nombre de Pío en honor a San Pío V. Durante su formación, demostró ser un estudiante fervoroso y dedicado, aunque su salud a menudo fue un desafío. A pesar de las enfermedades recurrentes, su determinación de seguir su vocación nunca flaqueó. La vida en el seminario no solo fortaleció su fe, sino que también lo preparó para el arduo camino que lo esperaba. Fue ordenado sacerdote en 1910, a los 23 años, en la Catedral de Benevento. Poco después de su ordenación, comenzó a experimentar fenómenos extraordinarios como estigmas, los cuales generaron tanto admiración como escepticismo. Estos signos visibles de su intensa comunión con Cristo lo acompañarían a lo largo de su vida, convirtiéndose en uno de los aspectos más notables de su santidad. A lo largo de su juventud, Padre Pío también mostró una enorme capacidad para la oración y la meditación profunda. Pasaba largas horas en contemplación, lo que, según sus relatos, le proporcionaba consuelo y fortaleza espiritual. Sus confesores y compañeros del seminario notaron su devoción y humildad, características que definieron su ministerio sacerdotal. Su reputación como hombre de oración comenzó a trascender, y aquellos que lo conocieron en sus primeros años recordaron su capacidad para inspirar a otros con su fe inquebrantable. Fue alrededor de este tiempo que el joven sacerdote comenzó a recibir una creciente cantidad de correspondencia de personas que buscaban su consejo espiritual. A pesar de su juventud, su sabiduría y discernimiento eran notables, lo que atrajo a muchas personas en busca de guía. Estos primeros años formativos fueron cruciales para entender la vida de Padre Pío como un hombre de Dios, cuya influencia espiritual seguiría creciendo exponencialmente en las décadas siguientes. Cada una de estas experiencias tempranas sirvió como cimiento para su futuro rol como confesor y guía espiritual, un papel que desempeñaría con dedicación y amor hasta el final de su vida. La vida de Padre Pío en el convento capuchino fue un periodo de transformación y preparación silenciosa, en el que sus experiencias místicas comenzaron a manifestarse de manera más intensa. Durante estos años, el joven fraile no solo se dedicó al estudio y la oración, sino que también empezó a experimentar fenómenos espirituales que lo distinguieron de otros religiosos de su tiempo. Uno de los eventos más notables fue cuando recibió los estigmas, un fenómeno que, aunque rodeado de controversia y escepticismo, fue visto por muchos como un símbolo de su profunda conexión con el sufrimiento de Cristo. Según fuentes contemporáneas, incluido su biógrafo Bernard Ruffin, los estigmas aparecieron de forma visible en 1918, causando tanto asombro como admiración entre los creyentes y curiosos. Ruffin, Bernard, Padre Pío, The True Story. En el convento, Padre Pío también desarrolló su habilidad para la dirección espiritual, convirtiéndose en un confesor muy buscado. Su capacidad para leer los corazones y orientar a las almas era considerada por muchos como un don divino. Testimonios recopilados por quienes acudieron a él destacan su misericordia y comprensión, aunque también era conocido por su enfoque directo y, a veces, severo al confrontar el pecado. Su fama como confesor se extendió rápidamente, atrayendo a personas de diferentes partes de Italia y más allá, quienes buscaban su consejo y oración. Gamboso, G. Padre Pío, Man of Hope. A pesar de su creciente popularidad, la vida de Padre Pío en el convento no estuvo exenta de dificultades. Fue sometido a varias investigaciones por parte de la Iglesia, debido a la naturaleza extraordinaria de sus experiencias místicas y las acusaciones de charlatanería que surgieron. Sin embargo, estas pruebas solo sirvieron para fortalecer su fe y su compromiso con su vocación. Las investigaciones eclesiásticas, aunque rigurosas, no encontraron evidencia de fraude, y con el tiempo, la Iglesia aceptó la autenticidad de sus dones espirituales. Sullivan, Lawrence. Encyclopedia of Religious Phenomena. Durante estos años, Padre Pío también comenzó a desarrollar una devoción especial a la Eucaristía, que se convirtió en el centro de su vida religiosa. Celebraba la misa con una intensidad que conmovía profundamente a quienes asistían. Observadores relataron cómo su celebración de la Eucaristía podía extenderse durante horas,
ya que él entraba en un estado de profunda unión con Dios. Este fervor eucarístico inspiró a muchos a renovar su propia fe y a buscar una relación más cercana con Cristo. Luzzatto, Sergio. Padre Pío, Miracles and Politics in a Secular Age. Este periodo en el convento capuchino fue crucial para sentar las bases de la misión de Padre Pío como instrumento de la gracia divina. Su dedicación a la oración, su papel como confesor y sus experiencias místicas lo convirtieron en un símbolo de santidad viva. A medida que crecía su reputación, también lo hacía la cantidad de personas que acudían a él con sus problemas, buscando consuelo y milagros. Con el tiempo, estos eventos cimentaron su legado como uno de los santos más influyentes del siglo XX, dejando una huella indeleble en la historia de la Iglesia Católica. Padre Pío de Pietrelcina es quizás uno de los santos más fascinantes y controvertidos del siglo XX, en gran parte debido a los estigmas que recibió, que lo convirtieron en una figura de devoción y escepticismo al mismo tiempo. En 1918, mientras oraba en el coro del convento, experimentó lo que describió como una visión de Cristo crucificado, tras la cual aparecieron las llagas de los estigmas en sus manos, pies y costado, similares a las heridas de Cristo. Estas marcas visibles generaron un gran interés, pero también una considerable controversia. Algunos lo consideraron un signo de santidad, mientras que otros, incluso dentro de la Iglesia, sospechaban de su autenticidad. Ruffin, C. Bernard, Padre Pío, The True Story. El fenómeno de los estigmas no era nuevo en la tradición católica, pero cada caso siempre había sido objeto de escrutinio. En el caso de Padre Pío, la Iglesia realizó varias investigaciones para verificar su autenticidad. A pesar de las dudas iniciales, los médicos que examinaron sus heridas no pudieron ofrecer una explicación natural. Algunos de los que inicialmente se mostraron escépticos comenzaron a cambiar de opinión ante la constancia y la naturaleza inexplicable de las heridas, que no se infectaban ni cicatrizaban completamente con el tiempo, permaneciendo abiertas y sangrantes durante 50 años. Castelli, Francesco. Padre Pío Soto Inchiesta, L. Autobiografía secreta. La controversia también se alimentó de las afirmaciones de experiencias místicas extraordinarias, como visiones y bilocaciones, que Padre Pío relataba con humildad a sus superiores. Mientras que algunos fieles veían en esto un reflejo de su estrecha relación con lo divino, otros sospechaban que podría tratarse de ilusiones o exageraciones. En respuesta a las críticas, Padre Pío se sometió obedientemente a las restricciones impuestas por la Iglesia, que incluían la prohibición de celebrar misa en público durante un tiempo. Sin embargo, su devoción y humildad frente a estas pruebas, así como su disposición a aceptar la voluntad de sus superiores, solo aumentaron su popularidad entre los fieles. Luzzatto, Sergio. Padre Pío, Miracles and Politics in a Secular Age. A pesar de las polémicas, personas de todo el mundo continuaron acudiendo a San Giovanni Rotondo, buscando su intercesión y testimonio. Muchos afirmaban haber experimentado curaciones físicas y espirituales gracias a sus oraciones, lo que fortalecía la imagen de Padre Pío como un santo milagrero. Estos relatos de milagros y sanaciones contribuyeron a consolidar su reputación como un canal de la gracia divina y un testimonio viviente de la presencia de Dios en el mundo. Gamboso, G. Padre Pío, Man of Hope. Con el tiempo, la Iglesia reconoció oficialmente los dones espirituales de Padre Pío, y en 2002, el Papa Juan Pablo II lo canonizó, afirmando su lugar en el panteón de los santos católicos. Su vida, marcada por los estigmas y la controversia, sigue siendo un poderoso recordatorio de la complejidad de la santidad y el misterio de la fe. La devoción hacia él continúa siendo fuerte, atrayendo a millones de peregrinos cada año, quienes buscan en su ejemplo una fuente de inspiración y esperanza en su propio camino espiritual. Entre los muchos relatos de milagros atribuidos a Padre Pío, uno de los más conmovedores es el de la curación de Gemma Di Giorgi, una niña nacida sin pupilas y clínicamente ciega. Sus familiares la llevaron a San Giovanni Rotondo, confiando en que las oraciones del fraile pudieran obrar un milagro. Durante su encuentro, Padre Pío la bendijo e hizo la señal de la cruz sobre ella. Poco después, Gemma comenzó a ver, un hecho que desconcertó a los médicos, puesto que sus ojos seguían careciendo de pupilas. Este caso, documentado por diversos testigos, se considera uno de los milagros más significativos relacionados con Padre Pío. Ruffin, Bernard C. Padre Pío, The True Story. Otro relato impresionante es el de un hombre llamado Giovanni Sabino. Herido gravemente durante un bombardeo en la Segunda Guerra Mundial, fue dado por muerto por los médicos. Sin embargo, su madre, desesperada, decidió encomendarse a Padre Pío, a quien había escuchado en confesión años antes. Poco después de sus fervientes oraciones, Giovanni recuperó la conciencia y, contra todo pronóstico, sanó completamente,
lo que fue considerado un milagro por su familia y quienes lo conocían. Ruffin, Bernard C. Padre Pío, The True Story. Además de estas curaciones físicas, muchos fieles relatan experiencias de transformación espiritual. Personas que se acercaron a él con vidas desordenadas, cargadas de vicios y sufrimiento, afirmaron haber encontrado una nueva dirección y propósito tras sus encuentros con el fraile. Era común que, tras la confesión con Padre Pío, los penitentes sintieran una profunda paz interior y una renovada fuerza espiritual para enfrentar sus luchas diarias. Gamboso, G. Padre Pío, Man of Hope. La capacidad de Padre Pío para aliviar el sufrimiento iba más allá de lo físico. Durante décadas, se le atribuyeron numerosos casos de intercesión por matrimonios en crisis, jóvenes descarriados y personas al borde del suicidio. Su consejo, siempre lleno de compasión y sabiduría, lograba tocar el corazón de quienes lo buscaban, llevando esperanza donde solo había desesperación. Castelli, Francesco. Padre Pío Soto Inchiesta, L. Autobiografía secreta. Estos relatos de milagros y transformaciones personales se difundieron rápidamente, tanto de boca en boca como a través de cartas y testimonios escritos. La devoción a Padre Pío se extendió a nivel global, y cada historia compartida contribuía a alimentar la fe de miles de personas que veían en él a un verdadero instrumento de la gracia divina. La autenticidad de estos eventos, respaldada por múltiples testimonios, fortaleció la percepción de Padre Pío no solo como un hombre santo, sino también como un claro canal de la intervención divina en el mundo moderno. Lusato, Sergio. Padre Pío, Miracles and Politics in a Secular Age. Así, los milagros documentados de Padre Pío no solo reflejan una serie de hechos extraordinarios, sino que también ofrecen un testimonio continuo de su legado espiritual. Su vida y obra inspiran a generaciones, alentando a los fieles a buscar una conexión más profunda con lo divino y a creer en el poder transformador de la fe. A medida que las historias de su intercesión se comparten, la figura de Padre Pío sigue siendo un símbolo viviente de esperanza y renovación espiritual para miles de devotos en todo el mundo. La relación entre Padre Pío y el Papa Pío XII es un aspecto fascinante de la vida del fraile que a menudo se pasa por alto. Durante el pontificado de Pío XII, la figura de Padre Pío comenzó a recibir una atención más amplia dentro de la Iglesia. El Papa, conocido por su devoción y su interés en los fenómenos místicos, estaba al tanto de las controversias y los informes que rodeaban a Padre Pío. A pesar de las dudas y críticas que algunos dentro del Vaticano tenían sobre el fraile, Pío XII siempre mostró una actitud de cautela y respeto hacia él. Se dice que el Papa Pío XII, aunque nunca se reunió personalmente con Padre Pío, seguía de cerca los informes sobre su vida y sus milagros. Una historia popular cuenta que Pío XII, impresionado por los testimonios de sanaciones y conversiones atribuidas a Padre Pío, afirmó en una ocasión: «Dejen en paz a este hombre. Es un hombre extraordinario que está haciendo el trabajo de Dios». Ruffin, C. Bernard. Padre Pío, The True Story. Esta declaración reflejaba el enfoque del Papa, que era el de permitir que los frutos del ministerio de Padre Pío hablaran por sí mismos. La admiración de Pío XII por Padre Pío no era solo personal, sino que también tenía un trasfondo pastoral. En un tiempo de guerras y convulsiones políticas, el Papa veía en Padre Pío un bastión de fe y esperanza para los fieles. La Segunda Guerra Mundial había dejado a Europa en un estado de desesperación, y la figura de un fraile que generaba milagros y transformaciones espirituales proporcionaba un consuelo necesario para muchos. En este contexto, Pío XII promovió la veneración de Padre Pío, permitiendo que el flujo de peregrinos hacia San Giovanni Rotondo continuara sin grandes obstáculos. Además, el Papa era consciente de las dificultades que Padre Pío enfrentaba dentro del clero y de las acusaciones que pesaban sobre él. Sin embargo, su postura fue siempre la de la prudencia y el discernimiento, optando por no interferir directamente en las investigaciones, sino más bien esperar a que la verdad se manifestara a través de los frutos de su obra. Este enfoque ayudó a proteger a Padre Pío durante los momentos más difíciles de su vida, cuando las dudas y las sospechas amenazaban con oscurecer su legado. A lo largo de su pontificado, Pío XII mantuvo un delicado equilibrio entre la fe en los dones espirituales de Padre Pío y el necesario escepticismo que requería su posición como líder de la Iglesia. Esta relación, aunque indirecta, es un testimonio del impacto que Padre Pío tuvo incluso en los niveles más altos de la jerarquía eclesiástica. La confianza del Papa en el fraile reflejaba un reconocimiento tácito de que, en tiempos de incertidumbre, los mensajes de fe y esperanza tienen el poder de trascender cualquier duda y tocar los corazones de los fieles en todo el mundo. El vínculo entre Padre Pío y el Papa Pío XII es un recordatorio de cómo la Iglesia, en su sabiduría,
puede acoger lo extraordinario mientras busca el equilibrio entre la fe y la razón. Esta relación no solo resaltó el papel de Padre Pío en la historia eclesiástica, sino que también subrayó el compromiso de la Iglesia con un discernimiento cuidadoso y una apertura a las manifestaciones divinas. En medio de las penurias que trajo la guerra, Italia vivió momentos de adversidad que afectaron a su población en múltiples formas. La devastación no solo se reflejaba en las ciudades bombardeadas y en las vidas perdidas, sino también en el alma colectiva del país. En este contexto de dolor y desesperanza, la figura de Padre Pío emergió como un faro de consuelo. El fraile capuchino, conocido por sus dones espirituales y sus estigmas, se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos italianos que buscaban respuestas y consuelo en tiempos inciertos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Italia fue un campo de batalla que dejó cicatrices tanto físicas como espirituales. Sin embargo, el pequeño pueblo de San Giovanni Rotondo, donde vivía Padre Pío, se transformó en un refugio espiritual. Peregrinos de todas partes llegaban buscando la intervención divina a través de Padre Pío, cuya reputación de santidad y milagros se había extendido más allá de las fronteras italianas. Se decía que sus estigmas, visibles y dolorosos, eran una manifestación del sufrimiento compartido con Cristo, lo que le daba un aura de misticismo y autenticidad que atraía a las multitudes. En plena guerra, los rumores sobre sus habilidades milagrosas se intensificaron. Se contaba que aviones aliados que sobrevolaban la región veían la figura del fraile en el cielo, impidiéndoles bombardear el área. Estos relatos, aunque no documentados oficialmente, se convirtieron en leyendas que potenciaban la fe del pueblo en su poder protector. A través de testimonios y relatos orales, la figura de Padre Pío se consolidó como un protector de su comunidad y un intercesor ante Dios. El impacto de la guerra también se sintió en la vida diaria del convento donde residía. La escasez de alimentos y suministros era un desafío constante, pero la comunidad capuchina, con la ayuda de los fieles, logró mantener el monasterio como un lugar de paz y oración. Padre Pío, a pesar de sus propios sufrimientos físicos, dedicaba largas horas a escuchar confesiones y ofrecer consejo espiritual, convirtiéndose en un pilar de apoyo para quienes lo necesitaban. El fin de la guerra no disminuyó la devoción hacia Padre Pío, al contrario, su fama continuó creciendo. La posguerra trajo consigo nuevos retos, pero también oportunidades para la reconstrucción y la renovación espiritual. Padre Pío, a través de sus enseñanzas y su ejemplo de humildad y servicio, inspiró a muchos a no perder la fe y a trabajar por un futuro mejor. En medio de la reconstrucción de Italia, el legado de Padre Pío se consolidó aún más. La construcción de la Casa Sollievo della Sofferenza, un hospital moderno fundado por él, simbolizaba su compromiso con el alivio del sufrimiento humano. Este proyecto, que surgió de donaciones de fieles de todo el mundo, se convirtió en un testimonio tangible de su visión de amor y caridad cristiana. Padre Pío, a través de su vida y sus acciones, dejó una huella profunda en Italia y más allá. Su figura sigue inspirando a generaciones, recordándonos que incluso en tiempos de guerra y desesperación, la fe y la esperanza pueden florecer, ofreciendo consuelo y dirección a quienes más lo necesitan. Fuentes: Padre Pío, The True Story por Sir Bernard Ruffin, Padre Pío, Man of Hope por Renzo Allegri. La devoción hacia Padre Pío traspasó fronteras, y su influencia llegó a rincones insospechados del mundo. Personas de todas las edades y condiciones sociales compartían relatos de encuentros personales con el fraile, describiendo momentos de transformación espiritual y milagros que cambiaron sus vidas. Algunas historias narraban cómo la simple presencia de Padre Pío, o incluso una mirada suya, bastaban para infundir paz y renovar la fe perdida en quienes se acercaban a él. Entre los devotos se encontraban aquellos que afirmaban haber recibido curaciones milagrosas. Testimonios recogidos en obras como Padre Pío, The True Story por Sir Bernard Ruffin, relatan casos de enfermedades graves que desaparecían tras una visita o una bendición del fraile. Aunque la Iglesia siempre ha sido cautelosa con estas afirmaciones, investigando minuciosamente cada caso antes de declararlo oficialmente milagroso, la fe del pueblo en la intercesión de Padre Pío nunca flaqueó. A menudo, los relatos personales incluían experiencias de confesión con él, donde su capacidad para discernir los secretos más ocultos de las almas dejaba a los penitentes asombrados. Se dice que Padre Pío tenía el don de leer los corazones, una habilidad que utilizaba para guiar a las personas hacia el arrepentimiento sincero y la reconciliación con Dios. Esta percepción espiritual profunda le permitió ayudar a miles a encontrar paz interior y un nuevo propósito de vida. El impacto de Padre Pío no se limitaba a sus encuentros personales. Multitudes se congregaban en el pequeño pueblo de San Giovanni Rotondo para asistir a sus misas,
buscando en sus palabras y en su ejemplo una guía en tiempos de incertidumbre. Renzo Allegri, en su libro Padre Pío, Man of Hope, describe cómo su humildad y dedicación servían de inspiración para todos aquellos que lo rodeaban, alentando a vivir una vida de servicio y entrega a los demás. Además de su obra pastoral, Padre Pío también promovió la devoción al rosario, instando a sus seguidores a recurrir a la oración diaria como un medio para fortalecer la fe y encontrar consuelo en momentos difíciles. Esta devoción mariana, profundamente enraizada en la tradición católica, se convirtió en un pilar central de su espiritualidad y en una herramienta poderosa para sus fieles. La figura de Padre Pío se convirtió en un faro de esperanza para muchos. Sus enseñanzas y su vida ejemplar resonaban en quienes buscaban un sentido más profundo en su existencia. La devoción popular hacia él no solo creció, sino que se mantuvo viva a lo largo de las décadas, superando los desafíos del tiempo y las distancias geográficas. Incluso después de su muerte en 1968, el legado de Padre Pío continuó influyendo en la vida de quienes lo conocieron y de aquellos que, sin haberlo visto nunca en persona, sintieron su presencia a través de la oración y los relatos de quienes compartieron momentos con él. Su canonización en 2002 por el Papa Juan Pablo II fue un reconocimiento oficial a su santidad y a la influencia duradera de su obra en la Iglesia y en el mundo. La vida de Padre Pío estuvo marcada por eventos extraordinarios que muchos consideran milagrosos. Uno de los más documentados es el fenómeno de los estigmas, que apareció en su cuerpo en 1918 y continuó hasta su muerte. Sus manos, pies y costado presentaban heridas similares a las de Cristo crucificado, un fenómeno que ha sido objeto de estudio y controversia. A lo largo de su vida, diversos médicos lo examinaron, intentando encontrar explicaciones naturales para estas llagas, pero muchos se quedaron sin respuestas concluyentes. El Papa Pío XI, reconociendo la importancia de estos eventos, ordenó una investigación exhaustiva, la cual, aunque no pudo explicar científicamente los estigmas, sí confirmó su autenticidad. Otro aspecto notable de su vida fue su capacidad para bilocarse, es decir, estar en dos lugares al mismo tiempo. Testimonios de personas que afirmaron haberlo visto en distintos lugares simultáneamente llegaron de varios países, aunque él nunca buscó atención ni reconocimiento por estos episodios. Uno de los relatos más conocidos es el del general italiano Cadorna, quien afirmó que Padre Pío apareció durante una batalla crucial en la Segunda Guerra Mundial, evitando una catástrofe. Este tipo de historias alimentó tanto la devoción como el escepticismo en torno a su figura. La capacidad de sanación también fue un don atribuido a Padre Pío. Aunque él siempre señalaba que era Dios quien otorgaba la curación, muchos fieles acudían a él con la esperanza de alivio físico. Existen numerosos testimonios de personas que aseguran haber recuperado la salud tras recibir su bendición o intercesión. Un caso que destaca es el de una joven italiana, Gemma Di Giorgi, nacida sin pupilas. Después de recibir la bendición de Padre Pío, comenzó a ver un hecho que la medicina no ha logrado explicar. La Iglesia, al evaluar estos eventos para su canonización, exige pruebas rigurosas y testimonios fidedignos que corroboren estas experiencias. El compromiso de Padre Pío con los más necesitados se reflejó en la fundación de la Casa Sollievo della Sofferenza, un hospital en San Giovanni Rotondo, inaugurado en 1956. Este proyecto no solo buscaba aliviar el sufrimiento físico, sino también proporcionar atención espiritual, integrando la fe en el proceso de sanación. Financiado en gran parte por donaciones de sus seguidores, el hospital sigue siendo un testimonio tangible de su legado de amor y compasión. La devoción a Padre Pío continúa creciendo, alimentada por su vida ejemplar y los relatos de aquellos que experimentaron su impacto directo. Sus cartas, recopiladas en varios volúmenes, revelan una profunda humanidad y un constante diálogo con Dios, ofreciendo un vistazo a su intensa vida espiritual. Estas cartas, junto con los testimonios de milagros y su obra de caridad, han cimentado su lugar no solo en la historia de la Iglesia, sino en los corazones de millones de fieles alrededor del mundo. Su figura sigue siendo un símbolo de fe inquebrantable, recordándonos la presencia de lo divino en medio de lo cotidiano. La influencia de Padre Pío en la modernidad es un tema fascinante, dada la época en la que vivió. En un siglo marcado por avances científicos y cambios culturales profundos, su figura emergió como un faro de espiritualidad y devoción. No solo fue un hombre de fe, sino también un intermediario entre lo divino y lo cotidiano, capaz de atraer a personas de diferentes trasfondos y creencias. Un aspecto notable de su vida fue cómo abrazó y utilizó los medios de comunicación para difundir su mensaje.
Aunque personalmente llevaba una vida de humildad y recogimiento, su fama creció gracias a los reportajes y las cartas que se difundieron ampliamente. En particular, el uso del correo para comunicarse con sus seguidores le permitió extender su influencia más allá de las fronteras de Italia, llegando a devotos en todo el mundo. Esto no solo muestra su capacidad para adaptarse a las herramientas de su tiempo, sino también su deseo de estar presente en la vida de aquellos que buscaban su guía espiritual. La relación de Padre Pío con la tecnología también se refleja en su hospital, la Casa Sollievo della Sofferenza, que fue concebido como un centro de avanzada para su época. Este hospital no solo contó con tecnología médica de punta, sino que también integró un enfoque holístico que combinaba ciencia y fe. Esto era innovador en un momento en que la medicina moderna comenzaba a desligarse de sus raíces espirituales. Padre Pío, sin embargo, veía la ciencia médica como un complemento de la fe, no como su opuesto, promoviendo así una colaboración entre ambos campos para el bienestar del ser humano. En términos de su impacto social, Padre Pío fue un defensor de los valores familiares y comunitarios en un momento en que muchos de estos se estaban cuestionando. Su vida y enseñanzas proporcionaron un ancla moral para muchos que buscaban respuestas en un mundo cada vez más secularizado. Sus sermones y escritos, llenos de enseñanzas sobre amor, perdón y sacrificio, resonaron profundamente, ofreciendo un camino de esperanza y propósito. Además, su interacción con el mundo político y militar de su tiempo, ejemplificada en relatos como el del general Cadorna, muestra cómo su influencia trascendía lo puramente religioso. Aunque no se involucraba directamente en política, su presencia y las historias de sus intervenciones milagrosas hicieron que muchas figuras públicas buscaran su consejo y bendición. La canonización de Padre Pío en 2002 por el Papa Juan Pablo II no solo reconoció sus milagros, sino también su relevancia como figura espiritual contemporánea. En un mundo cada vez más globalizado y tecnológicamente avanzado, su vida continúa siendo un recordatorio de que, pese a los cambios, el anhelo humano por lo trascendental y lo divino permanece constante. La devoción que sigue despertando es testimonio de su capacidad para tocar el corazón de las personas, recordándonos que la santidad puede manifestarse de formas sorprendentes y en tiempos inesperados. El legado espiritual de Padre Pío es un fenómeno que sigue inspirando a millones de personas alrededor del mundo. Su vida fue un ejemplo de entrega total a Dios, marcada por experiencias místicas y fenómenos sobrenaturales que desafían la comprensión. Nacido en Pietrelcina, Italia, en 1887, desde muy joven mostró una profunda devoción religiosa. A lo largo de su vida, Padre Pío experimentó estigmas, visiones y otros dones místicos que muchos creyentes interpretan como signos de su santidad. Estos fenómenos atrajeron tanto la admiración como la controversia, convirtiéndolo en una figura polarizadora dentro y fuera de la Iglesia. La vida de Padre Pío no estuvo exenta de dificultades. Durante años, soportó investigaciones exhaustivas por parte del Vaticano y de la comunidad médica, que intentaban determinar la autenticidad de sus estigmas y otros fenómenos místicos. A pesar de estas investigaciones, que incluían restricciones a su ministerio, Padre Pío aceptó las pruebas con humildad y obediencia, demostrando una paciencia y fe inquebrantables. Un aspecto clave de su legado es su dedicación al sacramento de la confesión, donde pasaba largas horas atendiendo a los penitentes. Se dice que tenía el don de leer los corazones, ayudando a muchos a encontrar paz y reconciliación con Dios. Su capacidad para conectar con las personas de manera tan profunda y personal fue una de las razones por las que su fama se extendió rápidamente, atrayendo a fieles de todas partes que buscaban consejo y consuelo espiritual. El impacto de Padre Pío se extiende más allá de su tiempo en la tierra. La Casa Sollievo della Sofferenza, su hospital en San Giovanni Rotondo, sigue siendo un testimonio tangible de su visión de combinar medicina y fe. Este centro no solo proporciona atención médica, sino que también sirve como un faro de esperanza y compasión, reflejando los valores que Padre Pío defendió durante su vida. La devoción a Padre Pío no ha disminuido con los años. Miles de personas visitan anualmente su tumba en San Giovanni Rotondo, buscando inspiración y testimonio de su santidad. Numerosos relatos de milagros atribuidos a su intercesión continúan emergiendo, alimentando la fe de sus seguidores y reforzando su estatus como un santo moderno. Su canonización en 2002 fue un reconocimiento formal de su santidad, pero su influencia va más allá de los límites de la Iglesia Católica, tocando los corazones de creyentes y no creyentes por igual. En un mundo que se enfrenta a desafíos constantes y rápidos cambios culturales y tecnológicos, el mensaje de Padre Pío sobre la importancia de la oración, la penitencia y el amor desinteresado sigue siendo relevante.
Su vida es un recordatorio de que la espiritualidad y la santidad pueden florecer en cualquier época, ofreciendo un camino hacia la paz interior y la comunión con lo divino. La beatificación y canonización de Padre Pío son eventos que reflejan el impacto profundo y duradero de su vida en la comunidad católica y más allá. El proceso de beatificación comenzó oficialmente en 1983, cuando el Papa Juan Pablo II, quien sentía una conexión personal con Padre Pío desde antes de su pontificado, reconoció sus virtudes heroicas. Este proceso inicial incluía una investigación exhaustiva sobre su vida, sus escritos y los numerosos testimonios de personas que afirmaban haber experimentado milagros a través de su intercesión. La Congregación para las Causas de los Santos recopiló evidencia de curaciones inexplicables, analizando cada caso con rigor científico y teológico para asegurarse de su autenticidad. Un milagro significativo atribuido a Padre Pío, que fue reconocido oficialmente por el Vaticano, involucró la curación de una mujer italiana, Consiglia de Martino, quien sufría de una enfermedad que los médicos no podían tratar efectivamente. Tras invocar la intercesión de Padre Pío, recuperó su salud de manera inexplicable, lo que fue considerado un signo de su santidad. Este milagro fue uno de los elementos clave que permitieron su beatificación el 2 de mayo de 1999, un evento profundamente emotivo que atrajo a miles de devotos a la Plaza de San Pedro. La canonización de Padre Pío tuvo lugar 3 años después, el 16 de junio de 2002, nuevamente bajo el pontificado de Juan Pablo II. Para este momento, otro milagro fue necesario y se presentó el caso de Mateo Pío Colella, un niño de 7 años que sufría de meningitis fulminante. Su madre rezó fervientemente a Padre Pío, y el niño se recuperó milagrosamente, lo que fue reconocido como el segundo milagro requerido para su santificación. La ceremonia de canonización fue un evento monumental, reuniendo a más de 300.000 personas en Roma y siendo transmitida a millones en todo el mundo. Durante la ceremonia, Juan Pablo II destacó el ejemplo de Padre Pío como un hombre de oración y sufrimiento, un modelo de devoción cristiana y amor. El reconocimiento de Padre Pío como santo no solo reafirmó su legado dentro de la Iglesia Católica, sino que también fortaleció la fe de millones de personas que encontraron en su vida un testimonio concreto de la presencia de Dios y de la posibilidad de la santidad en el mundo moderno. Su historia es un recordatorio poderoso de que, aunque los desafíos de la vida pueden ser grandes, la fe y la devoción pueden transformar incluso las circunstancias más difíciles en oportunidades para la gracia y la redención. La devoción hacia Él continúa creciendo, y su ejemplo sigue inspirando a quienes buscan una conexión más profunda con su fe y con los demás. La influencia de Padre Pío en el siglo XXI es palpable no solo en el ámbito religioso, sino también en la vida cotidiana de muchas personas que consideran su figura como un faro de esperanza y fe. A lo largo de las décadas, su legado ha trascendido fronteras gracias a historias personales de fe y milagros que siguen emergiendo. Los fieles continúan visitando San Giovanni Rotondo, el lugar donde Padre Pío pasó gran parte de su vida, para rendir homenaje y buscar consuelo espiritual. Este pequeño pueblo italiano se ha convertido en un importante centro de peregrinación, atrayendo a millones de visitantes cada año que participan en misas, procesiones y otras actividades devocionales. La tecnología moderna ha jugado un papel crucial en la difusión del legado de Padre Pío. Las redes sociales y plataformas de video en línea están llenas de testimonios de personas que afirman haber experimentado la intercesión de Padre Pío en momentos críticos de sus vidas. Estos relatos aumentan la devoción hacia él, mostrando cómo su influencia sigue viva en un mundo interconectado. La comunidad online de devotos comparte oraciones, recuerdos y experiencias personales, creando una red global de apoyo y fe. En el ámbito académico, la figura de Padre Pío sigue siendo objeto de estudio, especialmente en lo que respecta a sus estigmas y su vida de oración y penitencia. Los investigadores examinan cómo su ejemplo puede ser relevante para los desafíos actuales que enfrenta la Iglesia Católica, especialmente en relación con la espiritualidad y la autenticidad de la fe. Su vida ofrece una perspectiva valiosa sobre cómo la santidad puede manifestarse en la vida diaria, no solo a través de actos extraordinarios, sino también en la perseverancia y la dedicación a una vida de servicio y amor al prójimo. La obra de caridad iniciada por Padre Pío, el Hospital Casa Sollievo della Sofferenza, sigue siendo un testimonio tangible de su compromiso con el cuidado de los enfermos. Este hospital se ha expandido y modernizado, convirtiéndose en un modelo de atención médica compasiva que combina la ciencia médica con la espiritualidad. La institución continúa brindando atención médica de calidad y su enfoque humanista ha sido imitado en otros lugares, subrayando la visión de Padre Pío sobre el cuidado holístico de la persona.
Además, la devoción a Padre Pío inspira a muchos a involucrarse en obras de caridad y servicio comunitario. Grupos de laicos y religiosos fundan organizaciones benéficas y participan en actividades que buscan ayudar a los necesitados, siguiendo el ejemplo de humildad y servicio de Padre Pío. Estos esfuerzos reflejan su enseñanza sobre la importancia de vivir una vida centrada en el amor y la compasión hacia los demás. En resumen, la influencia de Padre Pío en el siglo XXI es un fenómeno que abarca la fe personal, la comunidad religiosa, la atención médica y el servicio social. Su legado resuena en un mundo que busca significado y esperanza, recordándonos que la santidad no es un ideal inalcanzable, sino una realidad que puede vivirse plenamente en cada momento de nuestras vidas. Las enseñanzas y el ejemplo de Padre Pío continúan siendo una fuente de inspiración, mostrando cómo la fe puede transformar vidas y comunidades, y cómo un solo individuo puede dejar un impacto duradero para generaciones futuras.